noches, Alejandro. Muchas gracias y bienvenidos a todas las personas que se encuentran en este momento conectadas en nuestro webinar del Comité de Bioética y Trasplantes. Para esta noche, el Comité de Bioética y Trasplantes ha diseñado una estrategia de comunicación a contar con dos expertos, como es el doctor Edison Duque, que es médico internista y geriatra de la Universidad de Caldas. Él se desarrolla en la Clínica Medellín de Occidente y es geriatra de la Clínica de la Universidad Bolivariana. Nuestro segundo invitado es el doctor Camilo Andrés Agudelo. Él es médico especialista en psiquiatría. Es magíster en bioética y magíster en estudios humanísticos y también labora en la ciudad de Medellín en la Clínica Universitaria Bolivariana. Y contamos hoy para moderar esta mesa con la doctora Estela Navarro, que es la actual coordinadora del Comité de Bioética y Trasplante de AMCHI, anestesióloga, intensivista y eticista. Hoy se ha diseñado un tema que es muy importante y atractivo para todos nosotros en las unidades de cuidados intensivos, y es el adulto mayor, que es uno de los pacientes que en este momento supera en muchas unidades de cuidados intensivos cerca del 60 a 65% de los ingresos. Pero hoy el enfoque de ese adulto mayor en cuidados intensivos mm, se quiere mostrarlo más allá de ese diagnóstico, de ese pronóstico de una falla orgánica múltiple o de su mortalidad. Entonces, hoy iniciamos nuestra sesión y paso la palabra y el micrófono a la doctora Estela para que inicie el desarrollo de este tema tan interesante que hoy nos van a presentar. Muchas gracias, bienvenidos doctores y adelante. Doctor Rubén, muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que están asistiendo al webinar y muchas gracias al doctor Edison y al doctor Camilo, dos compañeros de trabajo con los que hemos venido aprendiendo y desarrollando muchas cosas en torno a manejo de los pacientes, eh, y por apuntarse en esta actividad que creo que nos puede enriquecer a todos. Quisiera hacer como varios apuntes antes de empezar la actividad. Eh, Vamos a hacer más bien una narrativa de un caso que vamos a ir desarrollando progresivamente. De manera que si hay preguntas a medida que vamos hablando, por favor, sería muy bueno que las fuéramos poniendo en el chat o las pudieran compartir a través de Alejandro de alguna manera para a medida que las vamos resolviendo, pues ver si se enriquece un poquito más el discurso. Estamos aquí más o menos como en un plan de hacer este análisis de un caso y pues obviamente como todos somos un poco más expertos en ciertos conceptos de cuidado intensivo y lo interesante aquí sería el enfoque de lo que nos pueda aportar la mirada de este adulto mayor desde otras disciplinas. No va a ser un caso muy centrado en la complejidad del cuidado intensivo. Vamos a ver que es un caso muy corriente, muy usual, muy típico que nos puede ingresar a cualquier momento y lo que queremos plantear es realmente qué son otras reflexiones que deberíamos tener en estos pacientes. Teniendo esto en cuenta, Alejandro, dígame, empezamos de una vez, ¿cierto? Ya con el público que tenemos. Sí, doctora, adelante. Muchas gracias. Perfecto. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? La vemos. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a desarrollar este tema hoy a través de un caso clínico, el adulto mayor en cuidados intensivos, más allá de la falla orgánica múltiple y la mortalidad. Eh,
Tenemos entonces tanto al doctor Edison, que nos acompaña desde su mirada de geriatría, que tiene una mirada mucho más amplia, que es centrada en el paciente y todas las implicaciones que pueda tener. Tenemos al doctor Camilo, que es psiquiatra, magíster en bioética y que también nos acompaña generalmente en estos pacientes en la UCI. Voy a empezar a presentar el caso. Se trata de un paciente que ingresa a urgencias, es un paciente de 80 años, viene acompañado por su sobrino y personal de APH. El paciente ingresa, viene en una ambulancia, lo trasladan desde el hogar geriátrico. El paciente venía siendo manejado allá. Los familiares dicen que desde hace 3 días estaba con síntomas urinarios y orina fétida, les dijeron allá en el asilo, y había empezado con un manejo empírico, que es como lo que le habían recomendado ya previamente, pero los avisaron de que desde ayer estaba con deterioro clínico, estaba hipotenso, entonces se llama a la ambulancia y por eso ingresa el paciente a urgencias de la institución. El paciente ingresa con tendencia a la hipotensión, taquicárdico, frecuencia respiratoria de 28, saturación de 92 al ambiente, se pasa directamente, se evidencia agitación psicomotora, describen un llenado capilar lento, silancias ocasionales y hay una sonda vesical en el momento con escasa orina colúrica con sedimento. Se interroga un poco a los de la ambulancia y al sobrino lo que se tenga de enfermedad. Lo que tenemos en el momento apuntado es que el señor tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica manejada pues al parecer con inhaladores y oxígeno en la noche, un diagnóstico de hipotiroidismo, de hipertensión y una hiperplasia prostática. En farmacológicos venimos con levotiroxina 25 microgramos en la mañana, enalapril, escitalopram, mirabregón, quetiapina 300 miligramos al día, bisacodylo 5 miligramos a necesidad. Otros antecedentes relevantes que tengamos, sabemos que tuvo una prótesis de cadera hace 3 años, no tenemos antecedente de tóxicos ni de hospitalizaciones recientes. El concepto, entonces, al ingreso del médico de urgencias que lo evalúa, dice es un paciente que está con una infección del tracto urinario y con un delirium, un uroanálisis con piuria, nitritos positivos, está hipotenso, tiene acidosis láctica, tiene aumento de ASO-A2, empiezan el protocolo de choque séptico institucional, pero el paciente persiste hipotenso, se solicita traslado a cuidados intensivos para continuar manejo. A partir de este momento, entonces, es un paciente que va a ingresar a cuidados intensivos. En la nota de la valoración del intensivista nos refiere que es un choque séptico de origen urinario con un SOFA2 de 6 puntos. Hay evidencia de delirium, hay evidencia de compromiso de la función renal. Tenemos un compromiso de la oxigenación previa, pero no tenemos muy claro ese punto. En este momento está con soporte vasopresor, norepinefrina a 0.05 microgramos kilo minuto, un Venturi al 50. Y en este momento en la UCI está con una presión media de 68, una frecuencia cardíaca de 126, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto y estamos con necesidad de oxígeno por Venturi al 50%. Sin embargo, en este momento preocupa que el paciente tiene una agitación psicomotora persistente, muy parecido a como ingresó. Desde que ingresó está bastante agitado. Esto ha llevado también a un aumento del trabajo respiratorio y requerimientos de oxígeno y está oligúrico. Entonces, intensivo refiere que el paciente desde que ingresó a la UCI ya se evidencia como mejor la perfusión tisular, que le llama la atención de que persista agitado y que eso hace que aumente el trabajo respiratorio y que venimos con deterioro de la oxigenación. Hubo necesidad de empezar cánula de alto flujo y sedación, porque por periodos todavía está intentando retirarse los dispositivos, incluyendo la cánula de alto flujo. Le empezaron dexmedetomidina, que han tenido que estar aumentando la dosis, y en el ingreso les preocupa de que si no se logra estabilizar, pues tiene riesgo de requerir intubación, y esto se le informa al acompañante. Entonces, este es como este manejo inicial tratando de estabilizarlo.
y posteriormente pasamos a la ronda ya del día siguiente. El paciente lo entregan con los mismos diagnósticos. Estamos con una norepinefrina que está fluctuando entre 0,05 a 0,2 microgramos kilo minuto, con una dexmedeto a 0,2. Al parecer, la necesidad de norepinefrina está muy relacionado a la sedación. Cuando el paciente está sedado, es necesario aumentar el soporte vasopresor. Estamos ya con una cánula de alto flujo con una FIO2 al 80%, un flujo a 60 litros por minuto. El paciente desde que ingresó, pues alteración de los asociados, le empezaron furosemida 20 miligramos cada 4 horas. ¿Qué problemas hay ahora? Aunque mejoría la perfusión, el paciente se evidencia un deterioro franco de la oxigenación, está oligúrico, hay compromiso de la función renal y persiste muy agitado. Entonces, en intensidad esta refiere, hay mejoría de la perfusión, de la acidosis láctica, sin embargo, hay compromiso de la función renal, hay un balance acumulado de 3 litros, el paciente está oligúrico, hay deterioro de la oxigenación, hay sobrecarga de volumen, ya empezó la diuresis, los azoados están altos, un delirium que ha sido muy difícil de manejo. A pesar de la sedación con la dexmedetomidina, se está intentando retirar todo el tiempo la cánula de alto flujo, por lo que piden acompañamiento por psiquiatría. Le preocupa también al intensivista el hecho de que el paciente vive en un asilo, entonces pide acompañamiento por trabajo social y el otro plan es hablar con el sobrino para definir intubación. Vamos a tener entonces la nota de la trabajadora social. Trabajo social nos refiere que habló con Andrés, que es el sobrino que está desde el ingreso. Dice que el paciente vivía solo hasta hace 2 años, que fue cuando se fracturó la cadera. Él estuvo hospitalizado varios días y después de esa hospitalización, la familia decidió conseguir ese asilo para que lo pudieran cuidar después de la cirugía. Dicen que fue muy difícil al principio el paciente en el asilo, pero que ya se mantiene ese en su habitación. Al sobrino le preocupa mucho que desde hace un año lo ha visto con deterioro cognitivo. Manifiesta que el paciente le ha dicho, cree que soy su hermano, o sea, el paciente lo confunde. Y el paciente desea hablar con sus otros primos entonces sobre la intubación. Entonces, ahora sí, para empezar la parte de este proceso de análisis, vamos a plantear unas primeras preguntas. La primera pregunta es para el doctor Edison. ¿Qué peso tiene el hecho de que él viva en un asilo a la hora de decidir estos tratamientos? ¿Qué tanto impacto tiene esto en este caso? Bueno, realmente el hecho de vivir en un asilo no tendría per se que ser un problema. La situación es, y la pregunta que deberíamos hacernos en esta situación es, ¿por qué terminó en el asilo? Entonces, del caso clínico ya sabemos que fue posterior a una fractura de cadera, que el paciente pues empezó a tener dificultades en la movilidad y aparentemente por dificultades en el cuidado es que termina en el asilo. Entonces, algunas familias van a tener dificultades en el cuidado de los adultos mayores y van a tener la necesidad de que estos adultos mayores tengan que terminar en un hogar de ancianos, en un asilo para ayudarles pues como con el cuidado, porque a veces el único que lleva, digamos, el sustento a la casa es el sobrino, y si el sobrino está cuidando al señor, entonces no hay nadie quien trabaje, y es otra cosa que se tiene que tener en cuenta. Entonces no es solo el hecho de que vive en un asilo, sino por qué vive en el asilo, cuál es la necesidad de que ese paciente esté allá y qué tantas necesidades para la atención a nivel básico o a nivel instrumental necesita el paciente. Entonces aquí es importante lo que nosotros hacemos en geriatría día a día, que es la evaluación geriátrica multidimensional, poder determinar cuál es la funcionalidad básica de este señor previa al ingreso, poder determinar el estado cognitivo previo al ingreso, poder determinar el apoyo social, poder determinar si hay otras alteraciones que nos estén facilitando que el paciente tenga peores desenlaces en salud. Entonces, si bien es un dato que suele hacer bastante ruido, el que el paciente viva en un asilo para la toma de decisiones, realmente la pregunta debería ser es
por qué está en el asilo y qué tanto necesita el paciente estar en el asilo y qué tanto alcanza a hacer de cuenta de él. Entonces ahí puede ser más importante mirar la cognición para ver cómo se deciden sobre los tratamientos versus solamente el sitio donde vive el paciente. En ese orden de ideas, eh, a los pacientes se les debe entonces ofrecer proporcionalmente más con base en la funcionalidad y el soporte social y otra serie de situaciones que evaluamos, más que por dónde viven. Entonces acá digamos que el asilo es importante, pero termina siendo secundario a la luz de otros problemas que pueden llegar a ser más relevantes en la toma de decisiones. Porque es que generalmente hay una idea de que el asilo es un contexto negativo que habla mal como de la funcionalidad del paciente o de una situación social adversa y que eso muchas veces tiende a sesgar como ciertas decisiones, pero por lo que estoy entendiendo es mucho más importante es realmente entender la funcionalidad del paciente independiente de ese contexto y ya sí sería evaluar la red social para pensar como en un futuro. Exactamente, ese sería como el resumen. Bueno, muy bien. Esperen que no sé si en estos pacientes que son adultos mayores en cuidados intensivos, entonces, ¿qué es muy importante que se piense además de lo que ya tenemos de evidencia? Tenemos un adulto mayor, tenemos un paciente con delirium, tenemos un paciente que está chocado, tenemos un paciente que, aunque ha mejorado la perfusión, está haciendo una falla de órgano y nos preocupa esto, cómo va a evolucionar. ¿Qué más debería pensar un intensivista en un paciente de estos que cada vez son más frecuentes en cuidados intensivos? Ahí digamos que hay varias cosas que se tienen que tener como en cuenta. Si bien el estado de choque y de falla multiorgánica que viene presentando el paciente es supremamente importante para definir el pronóstico, también uno debe llenarse, digamos, de motivos en cuanto a la evaluación del paciente a su funcionalidad previa. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones que le pueden marcar a uno un pronóstico más favorable o menos favorable en el escenario del paciente. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un paciente con una alta carga de comorbilidad. Tenemos un paciente con una alta carga de polifarmacia. Entonces siempre hay que tratar de evaluar esos medicamentos. Eh, en la historia clínica nos dijeron inicialmente que los antecedentes que se conocían era EPOC, hipotiroidismo, hipertensión arterial y una hiperplasia prostática benigna. Pero el paciente toma mirabegrón. No es normal que un paciente con hiperplasia prostática tome mirabegrón. Entonces, ¿será que tiene una vejiga hiperactiva? ¿Será que es que tiene una incontinencia? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué le están dando eso? Toma 300 miligramos de quetiapina. Ninguno de esos diagnósticos, digamos que estaría de acuerdo con esa utilización de quetiapina en dosis altas. Eh, Adicionalmente, pues toma bisacodilo. Entonces ya tenemos adicionalmente que el paciente tiene además un problema de tránsito intestinal y no se está teniendo en cuenta. Entonces, en la evaluación del delirium no es solamente, ok, lo estoy viendo agitado y se acabó, es, tengo que ir a buscar los factores que me están precipitando el delirium. Trastornos hidroelectrolíticos, una infección no adecuadamente controlada, la presencia de dolor, la constipación, el entorno desfavorable que a veces está en la unidad de cuidado intensivo, que son pitos por todos lados, luces encendidas a todo momento, no hay periodos largos, digamos, de sueño para el paciente, no se mantiene, digamos, un ciclo circadiano adecuado para los pacientes, entonces están despiertos toda la noche, no hay, digamos, como una serie de herramientas no farmacológicas para el control del delirium. Y además de esos perpetuantes, de esos factores desencadenantes, hay que buscar otros que son perpetuantes. Entonces, el uso de medicamentos, las interacciones de medicamentos, la incomodidad propia del paciente, las sujeciones, que el paciente no se puede mover, no está acompañado de su familia, no sabe qué fecha es, no se le está orientando frecuentemente. Entonces, la evaluación del delirium es fundamental desde obviamente el diagnóstico y obviamente tratar de identificar cuáles son las cosas que están en relación con el desarrollo y la perpetuación de ese delirio. Y por el otro lado, hay otras dos cosas que yo diría que son supremamente importantes en estos pacientes. Uno, la funcionalidad física, es decir, qué tanto alcanza a hacer ese paciente de cuenta de él
cuál es, digamos, su arte, o si logra hacer algunas actividades de la vida a nivel instrumental, porque esto me va a marcar la dependencia funcional del paciente y ya me va a decir qué tanto es capaz de hacer y me marca de manera indirecta eh, una reserva funcional. Entonces, esto va muy de la mano de la evaluación, digamos, de la sarcopenia que hacemos nosotros desde geriatría. Pero si yo por lo menos sé si mi paciente es capaz de lavarse la boca solo, vestirse solo, comer solo, bañarse, controlar sus esfínteres, movilizarse dentro de la casa, yo ya por lo menos sé un nivel de funcionalidad. Pero si mi paciente tiene incontinencia, no reconoce al familiar, no es capaz de caminar, no es capaz de vestirse, probablemente ya tenemos un deterioro importante de la funcionalidad que me marca un marcador bastante importante en el desenlace del paciente. Y lo otro, la tercera cosa que es muy importante, aparte del delirium y la funcionalidad física, yo creo que sería la nutrición. Identificar si un paciente previamente viene con un estado nutricional bueno o malo antes de entrar a la UCI, probablemente me va a marcar también un desenlace muy importante, porque sabemos que los pacientes en la UCI pierden masa muscular de manera aceleradísima y que los pacientes que tienen una peor nutrición tienen mayores desenlaces negativos. Entonces, funcionalidad, identificar y evaluar de la manera adecuada y tratar el delirium de la mejor manera, a identificar la funcionalidad física y a evaluar la nutrición, yo creo que son tres cosas que no se pueden pasar sí o sí digamos, en el quehacer del intensivista todos los días. Ya el resto de la evaluación geriátrica multidimensional puede llegar a ser muy importante para tomar decisiones en el paciente, identificar problemas del afecto, identificar deterioro cognitivo que antes no se había identificado, la polifarmacia, el apoyo social o las redes sociales del paciente. Todas esas cosas nos van a ayudar a tomar decisiones, pero yo creo que las que más podrían llegar a tener peso son esas tres. Perfecto, muchas gracias. Em, este paciente es un paciente que desde que ingresa, pues ha sido evidente que hay un problema persistente que ha generado preocupación desde el tratante en urgencias como ahora el intensivista y es el delirio, que el delirium pues es muy frecuente en el adulto mayor. Doctor Camilo, usted que nos ha acompañado tanto con estos pacientes en la UCI, cuéntenos por qué es tan importante el delirium y sobre todo en este grupo de pacientes. Es obvio como la respuesta porque generalmente todos tenemos muy claro que el impacto negativo en el pronóstico y en la funcionalidad una vez el paciente egresa de la UCI depende del manejo del delirium, ¿cierto? Eso está clarísimo, digamos que ahí no hay que ahondar mucho. El delirium no es importante exclusivamente pues, en los pacientes adultos mayores, el delirium no es exclusivo del adulto mayor, el delirium es un cuadro que va a ser eh, potencialmente presentado en la mayoría de los pacientes que están en la UCI, indistintamente de la edad que tengan. Incluso en las UCIs pediátricas vemos incidencia importante de delirio. Particularmente en el adulto mayor, esto tiene unas implicaciones distintas, ¿cierto? La primera tiene que ver que no es lo mismo que nosotros veamos un delirium secundario, por ejemplo, en este caso, a esta sepsis de origen urinario, sino particularmente en el contexto del delirium que está anidado en un deterioro neurocognitivo. Eso es una clave muy importante. Ya nos han dado pistas, ¿cierto? La entrevista que hizo Trabajo Social nos ha demostrado que hay unas quejas cognitivas en este paciente que valga la claridad, pues ahorita el doctor Edison no lo dará mucho más explicado, pero que no necesariamente tenemos que asumir que porque tengo 80 años inexorablemente está condenado a tener un deterioro neurocognitivo. No tiene que haber una relación estricta entre la edad y el deterioro neurocognitivo. Pero ya nos están dando la entrada de que clínicamente este paciente tiene fallas cognitivas importantes de por lo menos un año de evolución, que probablemente esto también esté sumando a su ingreso al asilo y que probablemente no solo dependa de su incapacidad de la movilidad después de la fractura, sino también posiblemente por las fallas conductuales y los problemas de la conducta que puedan estar agotando a su familia y que eso sea también
un motivador del ingreso al asilo. Entonces, ahí vamos juntando información que nos dice, probablemente este paciente no tiene solo un delirium, sino que tiene un delirium anidado en un deterioro neurocognitivo y eso cambia completamente el manejo al corto plazo y al largo plazo. ¿Por qué en el corto plazo? En el corto plazo es porque tenemos también todos claros los que estamos aquí hoy que la primera medida de intervención en delirium es corregir su causa. El delirium es solo la consecuencia. El delirio es solo la manifestación de un gran lío que se está cosiendo debajo, ¿cierto? Entonces, la intencionalidad aquí es corregir todos los factores que ya el doctor Edison, pues, muy expeditamente nos ha descrito. Pero, adicionalmente, tenemos que ocuparnos del manejo de su deterioro neurocognitivo porque el deterioro neurocognitivo va a empeorar las manifestaciones conductuales, que es justamente lo que nos preocupa. Aquí en el delirium no nos preocupa que esté fluctuando el estado de ánimo. Aquí no nos preocupa que el paciente tenga psicosis. Aquí no nos preocupa que tenga alteración del ritmo circadiano. La preocupación está siendo dada por la agitación. Entonces, si solo nos ocupamos de la atención de la agitación en el contexto de solo el delirium, no vamos a ser capaces de controlar a este paciente y va a seguir estando agitado, porque su agitación no depende exclusivamente de ponerle el antipsicótico. De hecho, ya venía con 300 de quetiapina. O sea, ya venía con una carga altísima de antipsicótico que no le está sirviendo, porque evidentemente hay una falla en el enfoque de ese delirium y es que es necesario intervenir todo el componente del deterioro neurocognitivo y probablemente este paciente va a requerir un antidemencial, no con la finalidad procognitiva. No vamos a salvar ahora, a salvaguardar ninguna función cognitiva que probablemente ya se perdió. Ese no es el objetivo de usar el antidemencial. Aquí lo tendríamos que utilizar es para el manejo conductual porque el antipsicótico solo no va a ser capaz de controlar los síntomas conductuales y vamos a necesitar entonces probablemente la combinación, salvo, por supuesto, si solo si hayamos resuelto las causas que están precipitando la aparición del delirio. Pero entonces lo tenemos que hacer en esa simultaneidad en razón de que se atienda obviamente su parte orgánica, clarísimo como lo hemos descrito, que luego nos ocupamos de su componente del deterioro neurocognitivo y finalmente entonces la consecuencia natural va a ser que podamos controlar conductualmente a este paciente. Yo creo que aquí hay un punto que a uno le pasa frecuentemente como intensivista y es que uno busca es estabilizar a su paciente para sacarlo vivo y en este contexto uno lo que percibe es que el paciente está muy agitado y eso se está volviendo un problema para que el intensivista pueda manejar a su paciente desde el punto de vista ventilatorio, porque le ha tenido que escalar terapias, etcétera. Pero al mismo tiempo yo creo que a ratos no tenemos esa posibilidad como tenés vos de saber qué pasa después con un paciente que venía con un deterioro cognitivo, que tuvo un delirium en la UCI, porque es agitado, posiblemente uno como intensivista se preocupa, el delirium hipoactivo a veces se nos pasa, y que este paciente que pareciera que ya tenía un problema de base y después le da un delirium, uno logra que el paciente sobreviva, pero uno a ratos no logra mirar un poco más allá. Porque es importante que nosotros empecemos también como a tener esto en consideración desde el punto de vista de lo que ustedes manejan. Y quisiera yo completarle un poquito a Camilo también, es que estamos completamente de acuerdo. El delirium precisamente es el epifenómeno que estamos viendo de una serie de cosas que hay ahí debajo. Entonces, definitivamente hay que ir a tratar pues como la causa del delirium. En este caso, pues digamos que la atención va a estar muy dirigida al control de la sepsis, pero no tiene que tener, obviamente, como dice el doctor Camilo, tiene que tener en cuenta que ese paciente ya viene con un deterioro cognitivo y que si viene presentando lo que está diciendo en la entrevista con trabajo social y viene con esa carga de quetiapina, es porque ese paciente tiene ya un deterioro bastante avanzado. Entonces, a veces lo que pasa es que solo nos enfocamos en sacarlo de la sepsis. Entonces, no, es que le falta antibiótico, es que le faltan líquidos, es que póngale más. Y a veces se nos empiezan a pasar esas otras cositas. Entonces, lleva 4 días sin hacer popó.
¿Será que esto no está contribuyendo con el delirio? Este paciente está con una sonda y se está jalando la sonda. ¿Será que ese dolor no está empeorando el delirio? Este paciente no está durmiendo, no está teniendo, digamos, otra serie de intervenciones no farmacológicas para controlar las otras cosas del delirio. Completamente de acuerdo con el profe Camilo. Usualmente esto es multifactorial y hay que pensarlo así. Si uno se queda solo pensando en que si le controlo la sepsis, lo saco del delirium, seguro que se va a quedar cortico. Entonces, siempre hay que tratar como de abrir un poquito como el espectro y pensar en otras cosas que pueden estar contribuyendo para poderlo sacar. Como dice el doctor Camilo, es muy distinto el del delirium que no tiene deterioro cognitivo al que viene ya con una demencia de base, porque va a ser mucho más complejo. Y en ese orden de ideas, el antipsicótico casi que, yo creo que el 90% se queda cortico. Aquí hay que hacer una cantidad de cosas adicionales para poder controlar ese paciente, porque además el delirium es un marcador de mortalidad importante, o sea, cerca del, se puede incrementar un 30-40% la mortalidad en el paciente que tiene delirium versus el que no. Entonces, identificarlo y tratarlo es súper importante. El hiperactivo, como dijo Estela, es súper fácil, pues es que se está arrancando las cosas, es que está mentando la madre, es que está cogiéndole las vestiduras y otras cosas a las enfermeras, ese se pilla muy fácil. Pero el que está dormidito, el que está tranquilito, el que está comiendo poquito, ese se pasa y ese es el que peor mortalidad tiene. Entonces, no es solo el hipoactivo también hay que buscarlo y hay que tratarlo. Sí, es que a mí, supongamos, a uno le llama la atención de que hasta el momento l- parece que si no hubiera sido por cierto comentario de trabajo social, y a trabajo social lo llamaron fue porque el paciente vivía en un asilo y que eso le preocupó al intensivista. Si no es por eso, tal vez no nos enteramos de ciertas cosas adicionales que nos cuenta el sobrino, porque si no, hasta el momento, en los diagnósticos con los que llegó el paciente referido del sitio donde estaba, en su hogar, no teníamos absolutamente nada como de una patología neuropsiquiátrica establecida, ni de un diagnóstico de demencia, ni de ningún compromiso psiquiátrico, no. Teníamos simplemente una serie de medicamentos que pues uno, si no lo analiza un poco más profundamente, tal vez no puede caer en cuenta de eso y se nos pudiera pasar y pasábamos de eso de decir, es que nos preocupa es que esté en el asilo, a decir, es que nos preocupa que tenga un compromiso de base que tal vez no hubiera estado identificado y que posiblemente yo creo que no es extraño que un adulto mayor llegue con una patología desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico de base, que no se haya estudiado o que no se haya documentado, que ni siquiera se hubiera analizado, ¿cierto? Y claro, pues si a mí me llega, pues lo más fácil es asumir que lo que estoy viendo es un reflejo del proceso que yo estoy acostumbrado a ver en el paciente desde 25 años hasta 85 años, que el delirium es una falla de órgano adicional. Entonces, dentro de mi evaluación inicial, yo tendría que estar muy alerta a otras cosas que me pudieran dar pistas acerca de esto. Estas pistas que estamos hablando, yo te escuché ahorita hablar de la sarcopenia, te escuché hablar de la funcionalidad. ¿Qué pistas puedo decir yo? Tengo que fijarme rápidamente de manera adicional en este paciente, en estas cosas, porque para definir los tratamientos, ya el problema no era que es que yo estoy preocupado por el pronóstico vital, por la falla de órgano y el delirium como marcador, sino también es que si tenía otra patología de base, tal vez me pueda cambiar todo. Pero es que nadie me dijo que existía otra patología. No, nadie me contó, nadie me dio esta información. Yo que debería mirar porque esto sí me puede afectar todo el enfoque y no queremos entrar en tratamientos que perpetúen daño, lesión, etcétera, en nuestros pacientes que sean desproporcionados, pero es cierto, yo no tengo esa información de base. Claro, es supremamente difícil. Ahora, yo voy a traer una frase que yo creo que absolutamente todos aquí hemos escuchado, y es que la anamnesis es el 70 o el 80% del diagnóstico. Entonces, partir de una adecuada entrevista con el paciente y su familiar
va a ser supremamente importante para yo poder definir qué es lo que está pasando. Obviamente, tenemos una serie de sesgos que son importantes y se han descrito en la literatura. Entonces, el cierre prematuro del diagnóstico. Entonces, no, listo, ya, es una sepsis, se acabó. Entonces, listo, yo me voy a encontrar en la sepsis y se acabó, no hay más nada. Entonces, eso es un problema, digamos, a veces grande porque es muy simplista. Entonces, listo, mi paciente está enfermo porque tiene una infección urinaria y está hipotenso y entonces tenemos una sepsis y si le tengo que poner NOR, entonces ya no es sepsis, sino choque séptico. Entonces es muy simplista. Y lo que sabemos nosotros en el adulto mayor es que lo último que puede ser un adulto mayor es simple. Generalmente es un paciente que es muy complejo y por su complejidad es muy importante tener en cuenta muchas otras cosas para poder tomar decisiones. Entonces hay que preguntar por cómo come, cómo se mueve, con quién vive, si ha tenido problemas de la memoria. Recordemos que en las demencias lo más frecuente es el Alzheimer y en el Alzheimer lo más frecuente son los fallos nésicos, la memoria. Entonces, por ejemplo, te cito un caso que vi en la tarde. Entonces, mujer, exacerbación del EPOC. Y entonces, ¿qué pasó? No, es que está fumando de más. ¿Por qué? No, porque es que se le murió un sobrino y se le murió una hermana de cáncer hace poquito, entonces está más ansiosa. Dentro de la evaluación que hacemos, le pregunto, ¿cómo ha estado de la memoria en el último año? No, bien, normal. ¿Se le quema la comida? Ah, sí. Deja las llaves abiertas. Ah, sí. A veces guarda cosas y se le olvidan de las guardó. También, pero eso es normal en el envejecimiento. Entonces, no, eso es uno de los mitos que deben caerse, digamos, de aquí en adelante. Es que el envejecer y el perder la memoria no son cosas que van juntas. Es decir, perder la memoria o tener demencia no hace parte del envejecimiento normal. Entonces, cuando uno empieza a preguntar estas cosas y la gente le empieza a decir a uno que sí, pero que es normal porque está viejita, entonces ahí es donde uno dice, ve, ¿será que esta señora tiene un deterioro cognitivo adicional aquí debajo y de pronto esta ansiedad es una manifestación de su deterioro cognitivo? Entonces, preguntar por cosas como cómo está la memoria de los días anteriores o de los meses anteriores también es muy importante. Preguntar si ha perdido peso, si está durmiendo bien, si es capaz de hacer las cosas de cuenta de él solo, si necesita ayuda para tomar los medicamentos. Esas cositas nos van dando ideas de cómo el paciente funcionaba previamente. Y con base en eso, y obviamente tener los sentidos más agudizados, porque si yo veo 300 de quetiapina en una fórmula y no veo un antecedente psiquiátrico, ojo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué se está tomando esto? Entonces, coger un poquito del pensamiento crítico y es preguntarnos qué está haciendo este mirabegrón acá, qué está haciendo esta quetiapina acá, por qué le están dando hasta este paciente, qué ha pasado anteriormente que lo llevó a que necesitara esto. Obviamente esas son intervenciones y preguntas que no se sacan en un minuto. Probablemente eso necesita tomarse un poquito más de tiempo para poder hacer, digamos, una evaluación bien completa y poder tener un sustento para tomar decisiones. Obviamente, el objetivo principal inicialmente será ¿cuál? Identificar el origen de la inestabilidad del paciente, irla corrigiendo, pero no solo quedarnos ahí. Toca ir a buscar otras cosas. Toca ir a llenarse de motivos para yo poder definir cuáles serán las mejores intervenciones para este paciente. Y ahí es cuando uno empieza a tomar decisiones compartidas, averiguar preferencias previas, hay alguna voluntad anticipada manifestada, otras cosas que nos ayuden a tomar decisiones en pacientes que tienen o una edad muy avanzada o una situación de salud muy compleja que pueden terminar muy mal y que requieran tomar una decisión difícil como una intubación, entrar a diálisis u otra cosa o una cirugía mayor que de pronto lo ponga en un riesgo de terminar peor o terminar con una calidad de vida más deteriorada de la que ya tenía. Entonces hay que irse llenando de más y más motivos para uno poder tomar decisiones. Como les digo, lo único que tiene de parecido los adultos mayores entre sí es que son todos heterogéneos, todos son distintos. Entonces hay que averiguarle muchas cosas a todos para poderse llenar de motivos y poder tomar la mejor decisión con ellos. Sí, cierto. Yo quiero juntar esto que nos está diciendo el doctor Edison Camilo con esta pregunta que te quiero hacer.
Camilo, en estos pacientes, cuando decimos, bueno, el paciente cumple criterios para intubación y diálisis y la familia quiere que se intube la diálisis, uno, pues yo como intensivista, yo pienso que si el paciente llegó séptico, que yo creo que puede estabilizarse, que yo creo que esto es un proceso que es reversible, pero que tengo esa incertidumbre de lo que nos están poniendo. "Ah, es que yo no sé la reserva que tenía, es que yo no sé cómo va a quedar, yo ni siquiera sabía previamente cómo estaba, pero pues yo voy a preguntarle a la familia y la familia me dice, no vea. Si usted médico considera que hay que intubarlo, idealizarlo, bien pueda, intúbelo, idealícelo. Y yo sé que tengo unos criterios académicos donde me dice, sí, no, ese paciente, yo creo que se beneficia en la intubación, sí, yo creo que se beneficia de la diálisis, pero hay que mirar más cosas a veces en estas toma de decisiones, porque pues es mucho más fácil cuando yo digo, es que la familia me autorizó, pero mirarlo de manera integral tal vez a ratos es más complejo evitar mis sesgos personales, mis prejuicios y en cambio hacer un análisis bien adecuado de la situación. Bueno, me tocó la pregunta más Claro, compleja. esa era la idea. Muy Para bien, eso lo trajimos, doctor Camilo. para eso estudió psiquiatría. La, la, la respuesta es difícil, pero vamos a tratar de discriminarla, pues como vamos a ponerlo un poquito más masticable, podría ser un buen término. El primer escenario es que tenemos que tener o tenemos que sintonizarnos o deberíamos sintonizarnos en cuáles son los objetivos terapéuticos con este paciente. ¿Qué es lo que esperamos? Porque un objetivo terapéutico podrá ser resolverle su falla ventilatoria y un primer objetivo terapéutico inmediato podría ser resolver su disfunción renal. ¿Listo? Si ese fuera nuestro único objetivo, entonces la intubación y la diálisis están bienvenidas. Sin embargo, la siguiente pregunta es, ¿para qué quiero yo o para qué espero yo que este paciente salga de esta falla ventilatoria o para qué quiero yo que este paciente tenga una hemodiálisis, ¿cierto? Entonces, en esa respuesta empieza a cambiar el panorama, porque entonces uno empieza a chequear cosas, por ejemplo, ok, vamos a sacar a este paciente, vamos a intubar a este paciente con un paciente que viene con una falla ventilatoria de vieja data, un paciente que ya es oxígeno requiriente y que probablemente va a ser difícil luego esa extubación, o el escenario de que este paciente esté en hemodiálisis y las consecuencias que esto va a tener a largo plazo, por ejemplo, en un paciente que vive en un asilo, que tiene 80 años, que tiene un deterioro neurocognitivo, al parecer, por lo que vamos intuyendo, importante, con alteraciones conductuales graves que no se han controlado con 300 miligramos de quetiapina y que este paciente tiene una red de soporte de cuidado baja, es decir, su familia soporta económicamente su cuidado, pero no es responsable directo de su cuidado. Entonces, ese escenario va a ser, listo, probablemente este paciente lo podamos intubar, clínicamente tiene todos los criterios sin lugar a dudas, pero ¿qué va a pasar cuando lo extubemos? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser el proceso de su extubación cuando viene con un proceso de agitación importantísimo que probablemente lo vamos a tardar un montón en extubarlo porque va a requerir no sé cuántas dosis de desmedetomidina y quién sabe cuántos otros medicamentos más que además van a empeorar el delirio? Bueno, si lo mantenemos con desmedeto vamos bien, pero vamos a necesitar usar seguramente benzodiazepinas y vamos mal para el delirio y para el deterioro neurocognitivo. Y entonces al final de la historia este es un paciente que se deterioró orgánicamente de forma considerable y cognitivamente, inexorablemente, va a tener un peor desenlace del que tenía cuando ingresó. Es decir, si el paciente, vamos a inventar esto, lo voy a hacer de manera pues solamente como esquemática. Si tuviera un 30% de función cognitiva al ingreso, después de este el proceso del delirium y después de esta intubación, probablemente su reserva cognitiva ya no es del 30, sino que será del 10. Es importante que tengamos ese escenario al considerar la intubación como el único desenlace que podemos tener con este paciente. Porque la siguiente pregunta es como, entonces si no intubo no hago nada. O sea, es que lo que a mí me toca hacer como intensivista es intubar. Lo que yo tengo que hacer es mandar la hemodiálisis. Lo que yo tengo que hacer es ponerle todos los antibióticos. Lo que tengo que hacer es hemocultivarlo. Lo que tengo que hacer es hacer el urocultivo. Lo que tengo que hacer es todas las pruebas de sensibilidad. Lo que tengo que hacer es un montón de medidas
médicamente justificadas, pero esa no es la única intervención médica que podemos hacer. Hay otras intervenciones médicas que podemos hacer, probablemente en el contexto de que este paciente va a necesitar unos cuidados superiores a los que ella tiene y que no hay una capacidad de soporte para mantener esos cuidados una vez el paciente egrese, ¿cierto? A esto sumémosle otro lío, Estela, para que le vamos poniendo emoción. Sigamos. La familia dice, sí, es que es mi tío, yo lo adoro, yo me muero por él y entonces yo quiero que le hagan absolutamente todo. La pregunta vuelve a ser otra. ¿Cuál es el grado de información que yo le estoy entregando a esta familia respecto a los objetivos o a lo que yo espero posterior al egreso o a la extubación o a la finalización de la diálisis en este paciente? ¿Cierto? Si yo le digo a la familia es que está en falla ventilatoria y si no lo intubo se va a morir, probablemente la familia va a decir como, listo, haga todo lo que tenga que hacer, doctor, ¿cierto? Pero si yo le digo, mire, vamos a intubar a este paciente, probablemente va a ser una intubación prolongada, la extubación va a ser difícil, su cerebro va a seguirse deteriorando por la hipoxia a la que está siendo sometido, su cerebro ya está muy deteriorado, la funcionalidad va a ser peor a la que tenía antes, probablemente, pues no lo sabemos, pero intuimos que sí. Los síntomas cognitivos y conductuales van a empeorar porque la hipoxia va a aumentar el deterioro conductual de este paciente y no va a ser a largo plazo una medida que modifique sustancialmente su funcionalidad. O sea, probablemente ni siquiera seamos capaces de sacarlo como estaba antes de que le diera la sepsis urinaria. Cuando yo explico este contexto, la familia podrá decir como doctor, y entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Y ahí es donde yo tendré la posibilidad de decirle, ok, podemos intubar con eso, podemos hacer la diálisis con eso, también podemos soportar este paciente para que tenga el mejor confort posible y que empiece, digamos, o como a mantener su evolución natural de la enfermedad y que acorde a su respuesta biológica, pues vamos tomando otras decisiones. O también podría decirle como no tengo nada más que hacer, eso es una motoriza que lo intube, pues yo no tengo nada que hacerle, ¿cierto? Como a veces ocurre muy escuetamente, nuestras respuestas médicas a veces son muy limitadas. Entonces, creo que el éxito podrá estar en soportar esta pregunta a la familia basada en la información, que creo que es uno de los errores en lo que caemos la mayoría de los médicos y es dar por sentado que la familia conoce la información necesaria para tomar decisiones. Solo se puede tomar decisiones cuando hay información. Digamos que la primera medida para evaluar la capacidad de decisión de una persona es que disponga de la información necesaria y suficiente para hacerlo. Ninguna persona que tenga falla en la información o falta en la información está en capacidad de tomar decisiones, indistintamente que tenga la connotación médica que tenga. Si no hay información necesaria y suficiente, no lo podemos hacer. Entonces, probablemente la información nos determine en una dirección distinta en la intervención de este paciente, ¿cierto? Explicándole porque no estamos obligados a hacer solamente lo que la familia dice. Nosotros también tenemos una obligación, por supuesto, y una responsabilidad en relación con el pronóstico y demás. Y creo que la responsabilidad también tiene que ver, esto es pues ampliamente discutido en los escenarios bioéticos, pero es la responsabilidad que nosotros tenemos frente a lo que le ofrecemos a un paciente. Claro, cuando yo le ofrezco a un paciente una alternativa A, una B y una C, pues yo debo hacerme cargo de esa posibilidad de elección que le estoy dando a mi paciente, ¿cierto? Deberíamos ser un poquito más cautelosos, más em, digamos, proporcionados cuando establecemos cuáles son las posibilidades de ofrecimiento a una familia, porque generalmente detrás de esto van las grandes expectativas de una familia que espera que su familiar se mejore pronto y que también compite con nuestro ideal hipocrático de salvar la vida a todo precio, cuando probablemente la medida más saludable, la medida más ética y la medida proporcionada es precisamente ofrecerle las medidas que corresponden a las posibilidades de recuperación de cada paciente. Está silenciada, Tela. Gracias. Como esto hace parte de bioética y trasplantes, entonces tocaba empezar a tener estas consideraciones
Porque yo creo que en lo que mencionas de información, nosotros estamos muy acostumbrados a explicar los riesgos y la información de un procedimiento en torno a las complicaciones inmediatas. O sea, si yo voy a hablar de el riesgo de colocar un catéter de diálisis, pues yo voy a decir que hay un riesgo de que de que haga un hematoma, de que sangre, de que se haga una fístula. Esa es una información muy técnica para nosotros, pero a veces tal vez ese no es el conocimiento que necesita un paciente o su familia a la hora de decidir realmente la diálisis. O sea, cuando ponemos estas listas de chequeo, no intubación, no reanimación, no diálisis, pues las personas pueden poner la casilla sí o no, pero uno le queda la preocupación si realmente sí sabía de lo que estaban hablando. Entonces, esta primera parte de lo que estás mencionando, de esta importancia de tener esta información adecuada para la toma de decisiones, para que un paciente pueda ejercer su autonomía o la familia pueda servirnos de sustituto para tomar las decisiones. Yo creo que sería muy importante diferenciar entre la información de por qué está indicada una intubación o por qué está indicada una diálisis, los riesgos de la intubación a los riesgos de la diálisis, a lo que yo realmente espero en caso de que lo intube o lo dialice en un buen escenario o en las cosas que nos puede pasar mal, y también dándole las opciones que a veces también nosotros creo que como médicos tendemos a ser un poquito dicotómicos. Ah, pues si no lo puede intubar, entonces O nada. pues ya, ¿cierto? Y decir como, bueno, ¿qué escenarios intermedios podemos plantear? Porque para que una persona pueda ejercer la autonomía, yo creo que es que hay que ayudarlos a que puedan ejercer la autonomía de una manera suficiente. Si yo no tengo la información pertinente, pues por más capacidad que tenga, pues me falta uno de esos elementos, que No es hay capacidad. exacto, Sí, exacto. no hay capacidad. Probablemente sí, Estela. Ahí la pregunta tendríamos que orientarla es no por qué está indicada en este caso la intubación, sino para qué lo vamos a intubar. Ujú. ¿Para qué lo vamos a intubar? Que esto responde de pronto un poquito a la pregunta que hace Stephanie en el chat, que nos pregunta que hasta qué punto la familia puede pedir que se intube o se dialice cuando sabemos todo lo que puede generar en la UCI en el adulto mayor y que es probable que nunca recupere su funcionalidad. Es posible que hayan algunas escalas que se podrían utilizar de entrada. Claro que sí, pues tenemos muchos dispositivos, digamos, técnicos que nos permiten tener la probabilidad y los intensivistas son expertos en probabilidades, con escalas de probabilidades, pero más importante probablemente tenga que ser aquí es qué espera usted con la intubación de su paciente. O sea, decirle al sobrino, ¿qué esperas Espero que pase con que- Federico cuando ujú. lo suben, ¿cierto? Entonces va a decir, no, que vuelva al asilo, que camine conmigo por la tarde, que camine, que salga a tomar el café y que me reciba la visita los domingos. Y ahí es donde responsablemente tenemos que decirle, es bastante probable que eso no pase. Es bastante probable que cuando lo intubemos no va a volver a tener esas funciones. Entonces ahí el sobrino podrá recapitular y decir como, ah, ok, o sea, está indicado intubarlo, pero probablemente no es lo que yo espero de mi tío. O sea, yo quiero que mi tío haga otras cosas. Esa traducción de la información es en la que solemos fracasar los médicos. Esa traslación de la comunicación, si se podría llamar ese término, es en lo que nosotros fracasamos. Porque nosotros vamos a decirle, es que su tío está con una falla ventilatoria, no se soporta el Venturi, no se aguanta la máscara de alto flujo, vamos a tenerlo que intubar porque si no se va a morir asfixiado. Y entonces el paciente, el sobrino dice, por favor, intúbeme a tío que yo lo quiero vivo. Pero si yo le traduzco eso a, si yo lo intubo, entonces probablemente se va a tardar en salir de la intubación, se va a infectar más días en la UCI, va a estar 7 días más, el delirium se va a perpetuar y cuando salga probablemente no va a volver a caminar, ya no caminaba probablemente pues por la fractura, ahora sí que menos. Su función respiratoria va a estar absolutamente deteriorada, probablemente el oxígeno ya no va a ser de noche sino todo el día, probablemente ya no te va a reconocer, probablemente no va a hablar, no se va, vamos a tenerlo que inmovilizar, vamos a tenerle que aumentar los medicamentos para que no se quite el pañal y quizá esa traducción de la información
se va a redundar en que el sobrino pueda decir, quizá no me interese la intubación. Ahora, yo no estoy siendo pues aquí como una apología a la abolición de las medidas pues, de intervencionismo, ni mucho menos. Lo que quiero es como que nos pongamos en los términos de la proporcionalidad de qué sí y qué no, y qué sí, de eso que sí, de eso que respondimos que sí, cuándo y hasta cuándo, ¿cierto? ¿Hasta dónde vamos a llegar a proponerle algo de intervención? Y que mi pregunta al inicio les decía es, quizá teníamos la necesidad de proponerle este escenario a la familia, o es un escenario que nosotros, sabiendo que no va a proponer un beneficio significativo al paciente, probablemente no lo tuviéramos que mencionar, ¿cierto? Como algo así como el derecho a no saber, que a veces es tan importante en ciertos escenarios y que finalmente nosotros somos responsables de qué decisión toma el usuario, el paciente y el acompañante en términos de lo que les informemos. Claro, porque es que yo le puedo pasar mi responsabilidad al otro muy fácil. O sea, yo le explico de qué se trata la intubación, usted me dice si lo intubo o no, y la intubación fue porque usted me aceptó la intubación, pero tal vez la pregunta es cuando yo debo ofrecer algunas opciones terapéuticas, cuando yo debo decir, yo sé médicamente que tal vez esta intervención no se debe ofrecer porque no es proporcional o porque no va a tener beneficio. Edison, vos estás acostumbrado a manejar esas áreas grises donde son pacientes muy frágiles, con pobre reserva y que uno dice, pues entonces ingreso mal y de entrada paliativos y de entrada adecuación del esfuerzo terapéutico o cómo empezamos a analizar esto en un paciente que yo digo, ay, pero es que yo lo veo muy enfermito, yo lo veo muy mal. Entonces, ¿cómo empezamos a analizar esto? Y un poquito decir qué otras cosas me pueden ayudar a sopesar esto o cómo lo hago. Sí, ahí digamos que es muy importante lo que dijo el profe Camilo, y es que la información es súper importante. Entonces, partir de tener una información completa en la historia clínica con qué es lo que pasaba previamente, qué es lo que está pasando actualmente, me va a permitir establecer una línea de partida, ¿cierto? Eso es fundamental. Lo otro, lo otro que dijo el profe Camilo, traducir esa información a el familiar para poder establecer los mejores objetivos del cuidado es supremamente importante. No es simplemente, si no lo intubo se va a morir ahogado, sino como que para nosotros es supremamente claro que la mayoría, si no es que todos los pacientes que pasan por el hospital pierden funcionalidad. En geriatría es muy extraño que un paciente entre y salga igualito o mejor de cómo llegó. Entonces siempre va a haber pérdida, funcional o cognitiva, o de las dos, pero va a haber pérdida. Entonces para nosotros es común tener que explicarle a los pacientes o a los familiares más bien en este caso, que es que el proceso de hospitalización sí o sí va a ser deletérea para la salud de la persona que estamos atendiendo. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, ve, mira, es que ya estaba muy enfermito, ahora tiene una enfermedad muy grave, probablemente después no va a estar como estaba antes. ¿Qué queremos con él? ¿Para dónde queremos apuntar? Entonces, definir esos objetivos de tratamiento desde el comienzo de la atención nos va a permitir tomar mejores decisiones en el transcurso de la hospitalización, sea en la hospitalización general o sea en la unidad de cuidado intensivo. A veces, como dice Estela, hay unas zonas que son grises y uno no sabe muy bien. Entonces ahí uno puede echar mano, como dice Stephanie, de algunas escalas que podría uno utilizar para ayudarse pues como a la toma de decisiones. Entonces a mí no me sirve la fragilidad al ojo. Entonces es que yo lo veo frágil, pero ¿cómo que usted lo ve frágil? O sea, ¿qué se refiere con que lo ve frágil? Defíname la fragilidad. Entonces la vamos a definir por un fenotipo, la vamos a definir por una escala clínica, la vamos a definir por un acúmulo de déficits. ¿Cómo la vamos a objetivar? Porque no me sirve que tú lo ves frágil. Si yo me meto a la unidad de cuidado intensivo y los veo, yo puedo decir, todos son frágiles. Y puede que no todos sean frágiles, puede que unos tengan un grado de fragilidad mejor o que sean robustos inclusive, y haya otros que uno dice, este no tendría por qué estar haciendo absolutamente nada acá. Pero en los casos que son grises, en donde uno dice, yo creo que este paciente tiene oportunidad de salir y estar bien y de pronto avanzar en su enfermedad y estar bien,
La ITSA, por ejemplo, nos propone una opción. En este caso, por ejemplo, de choque séptico, de infecciones severas, nos dicen, ve, mira, establece un objetivo terapéutico, o sea, con una intención curativa, pero ponerle fecha. Entonces, decir, ve, le voy a dar 3 días con toda. Si el paciente se me deteriora, le voy a hacer esto, le voy a poner el antibiótico que necesita, justo con el antibiograma, le pongo la noripinefrina. Si tengo que ponerle doble vasopresor, le pongo doble vasopresor, si cánula de alto flujo, ta, ta, ta. Y puedo tener una discusión con la familia de establecer algunos techos terapéuticos. ¿Será que lo entramos a diálisis? ¿Será que le ponemos el tubo? O de pronto esto ya es muy invasivo. ¿Pensando en qué? En que probablemente el principal objetivo de este paciente sea calidad de vida y confort. Porque los adultos mayores tienen una visión diferente de lo que es la salud. Por ejemplo, para ellos puede ser muy fácil decirle a uno, yo ya viví lo que iba a vivir, entonces no me someta a esas cosas tan feas. En cambio, un pelado de 30 años que le acaban de hacer un diagnóstico de un osteosarcoma es mócheme la pierna, no la necesito. Al adulto mayor le puede decir uno tranquilamente, yo me voy entero, a mí no me quite nada. Entonces, entender que es una manera diferente de mirar la enfermedad y la salud también nos ayuda a tomar decisiones. Probablemente para el adulto mayor sea más importante no ser dependiente o no tener dolor o poderse hacer sus cosas básicas de cuenta de él, más que es que lo tengan con una cánula todo el día, conectado a una sonda, tenerle que cucharear, cambiarle el pañal y demás. Entonces, una de esas opciones intermedias, como les decía, es póngale fecha. Démosle 3, 4 días de antibiótico, 2, 3 días de antibiótico, le trabajamos con toda, pero si vemos que en esos 2 o 3 días el paciente no va mejorando o por el contrario va empeorando, entonces siéntese con la familia, podemos utilizar una estrategia como el REMAP para poder tomar decisiones conjuntas con la familia, sentarnos, definir objetivos terapéuticos y entonces uno ya dice, listo, no le estoy quitando cosas, no le estoy dejando de hacer, le estoy ofreciendo proporcionalmente de acuerdo con lo que el paciente quiere o quería y lo que la familia ve que es posible hacer con ese paciente. Entonces yo no le ofrezco trasplante, yo no le voy a ofrecer una cirugía de alto riesgo, yo no le voy a ofrecer diálisis si el paciente venía previamente con una tasa de filtración de 30 y entonces hizo una sepsis y entonces está urémico. Puede llegar el nefrólogo que le dice, no, pues démosle 2 maquinazos y miramos cómo va la cosa. Podría llegar a ser una opción, pero también hay que pensarlo en términos de proporcionalidad. Entonces, ponerle fecha a las intervenciones puede ayudarle a que el equipo quede tranquilo porque nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, pero a pesar del esfuerzo el paciente no mejoró. Pero no me quedo una semana, 2 semanas, 3 semanas y eso es hágale y el paciente ni para adelante ni para atrás. Entonces, súbale a esto, súbale a lo otro, y es un delirium ahí persistente, persistente, o es un paciente que no se logra quitar del ventilador porque tenía un enfisema severo y entonces nadie consideró el enfisema severo y entonces ahora toca ponerle tráqueo. Son esas cosas que se van como pasando porque el de mañana toma otra decisión, el de mañana mira, del siguiente turno, entonces le paso la responsabilidad al siguiente. Pero si establecemos unos objetivos de cuidado desde el comienzo, probablemente sea más fácil detener intervenciones que sean deleterias para el paciente o de entrada no iniciarlas. Por ejemplo, meterlo a una diálisis, a una hemodiafiltración, a ponerle un tubo endotraqueal. Entonces, tomar esas decisiones requiere lo que decía el profe Camilo, tener la información completa y poder definir objetivos de cuidado claros con el familiar. Yo creo que es que nosotros en la formación que uno recibe en cuidados intensivos, que es esta, tengo una serie de órganos que fallan, tengo una serie de soportes que puedo brindar, tengo un paciente que tiende a fluctuar y hay días que está un poquito mejor de una cosa, otros días peor que está de otra. Pues en este paciente del osteosarcoma yo me la lucho toda, ¿cierto? Yo me doy toda la lucha. Pero esto que nos contaste del REMAP es algo diferente, porque cuando yo hablo del REMAP, no es únicamente este objetivo de lo que yo puedo lograr a través de la función de órganos, sino que estoy empezando a incluir otras cosas. Contanos por encima más o menos qué plantea el REMAP, qué es lo que trata de evaluar el REMAP. El REMAP es una estrategia para la toma de decisiones conjunta, ¿cierto? Entonces yo lo primero que tengo que hacer es
establecer qué es lo que conoce la familia del paciente, ¿cierto? Entonces miramos y evaluamos qué es lo que está pasando alrededor, ¿cierto? De ahí entonces miramos cuáles son los objetivos que se pretenden perseguir con ese paciente con base en lo que se conoce o si tengo que adicionar información para que se tome una mejor toma de decisiones, se haga una mejor toma de decisiones, perdón. Entonces, ya una vez yo entiendo que eso está pasando y las personas entiendan cuál es lo que está ocurriendo, puede haber de pronto manifestaciones de dolor, manifestaciones de llanto, se permite la expresión de este tipo de cosas y una vez uno ya tiene, digamos, como el escenario un poquito más claro, entonces empieza ya a definir cuál es el verdadero objetivo en el cuidado de esta persona y lo hace de manera conjunta con el paciente, con la familia en este caso. Entonces, lo que busca precisamente es eso, facilitar que esa transmisión de la información, como decía ahorita Camilo, sea útil, sea chévere, sea adecuada para la familia y se puedan tomar buenas decisiones. Porque si fallamos en la entrega de la información, probablemente el objetivo del cuidado queda mal escogido y entonces empezamos a hacer cosas que no van a favorecer la calidad de vida, por ejemplo, para este paciente. Sí, o sea que empezar a involucrar lo que el paciente sería un escenario en su vida futura, en su cuidado, en su nivel de dependencia, etcétera, puede entrar a hacer parte de la toma de decisiones, más allá que esta decisión de que si lo que se hace se intuba o si no se intuba, sino cuál es el objetivo que estamos buscando con esta intervención o si creemos que no lo vamos a lograr y nos dicen, no, es que lo que quería el Señor, como lo comentó Camilo ahorita, no, es que el Señor quería volver a estar conmigo, a hablar todas las tardes, así fuera perdido viendo televisión y yo veo que es que después de la intubación va a ser difícil y este tiene cara de que va a requerir traqueostomía, etcétera, pues entonces yo debería ser un poco más teniendo en cuenta, como usted ya me contó que esto era muy importante, yo creo que la alternativa de intubación va a tener estas consecuencias. No es que no se pueda hacer, es que estas son las consecuencias. Ahora, pues yo este paciente, yo médicamente por criterio, pues ejemplo, considero que no lo debo comentar para ECMO. No, no, este no es un paciente para ECMO. Es un paciente que si es viable intubarlo, sí, pero que si lo que yo voy a lograr con esta intubación vale la pena o no, porque yo creo que esa idea de proporcionalidad terapéutica parece como metafísica, o sea, pero ¿cómo mido la proporcionalidad terapéutica? ¿Cómo digo que esto es mucho o que es muy poquito? ¿Cuándo digo que es demasiado, demasiado para un lado o demasiado para el otro? Y yo, pues, escoger y como sumar todos los factores, ¿no? Lo médicamente indicado, los desenlaces que yo espero y si esto es acorde más o menos a las expectativas del paciente o su familia, más o menos como en ese orden de ideas. Y yo creo que eso sería como parte del arte de la proporcionalidad terapéutica en estos escenarios de incertidumbre. La otra cosa, Camilo, como puntual que te quería preguntar es esta familia que lleva 2 años sin hablar muy de cerca con el tío, que lo quieren mucho, pero que nunca lo cuidaron mucho, que son los que están pendientes el fin de semana, y el tío que nos dicen que fue muy difícil, que al principio en el asilo, y entonces nos ponemos a averiguar más, y que él decía inicialmente, ¿por qué me sacaron de mi casa? Yo aquí estoy horrible, me quiero volar, no me torturen, me tienen secuestrado, y eso ha pasado a lo largo de 2 años hasta que finalmente empezó medicación más alta y esta pérdida cognitiva. Entonces nos dice el sobrino, no, no, yo pues con mi tío feliz hasta el final porque yo lo amo, yo lo adoro, pero pues, o sea, nuestro paciente, yo sé, pues el paciente ya posiblemente no tenga toda esa capacidad conservada, pero el hecho de que un familiar me diga, yo estoy de acuerdo con este tratamiento, desde el punto de vista de esa autonomía, cuando yo quiero averiguar lo que un paciente hubiera querido, es simplemente el representante dice o tengo que incluir más cosas. Primero quiero torturar a Camilo y después torturo un poquito al doctor Edison. Bueno, yo quiero empezar a responderte eso, Estela, siguiendo la estrategia REMAP que propuso Edison, que me parece que nos cambia el paradigma de manera muy importante. Y yo creo que esto nos puede servir incluso, no sé hasta cuándo vamos a ir, pero pues si tenemos que ir pensando en conclusiones, esta podría ser una. Generalmente nosotros hacemos como médicos
una definición de un plan terapéutico y se lo decimos al paciente. O sea, yo decido a partir de mi marco formativo, mi propio marco de valores y mis expectativas, mis creencias y demás, y mi formación médica, y yo le propongo al paciente un plan. Y generalmente el paciente, en los modelos tradicionales, le toca aceptar, ¿cierto? En los modelos mucho más paternalistas. Con esta estrategia de RIMAP nos va a funcionar, es distinto el panorama. Yo no le propongo al paciente un plan, no empiezo por el plan. Yo empiezo es cuáles son los objetivos o las expectativas que usted tiene con este tratamiento. ¿Qué quiere usted que yo le ayude? ¿Qué espera usted de los resultados en salud? Y él me va a dar una serie de pistas y con esas pistas yo armo un plan y es lo que yo le entrego. O sea, el plan es el final, es la consecuencia, no es el punto de partida. Y si tenemos eso en mente, yo creo que nos va a cambiar un montón el chip porque nos va a permitir entonces invertir como el orden de nuestro modelo cognitivo de intervención en salud y ser un poquito más proporcionados en términos de que nos va a ir cambiando el panorama. Entonces, si yo me pongo a conversar con mi familiar o con el paciente respecto a qué esperan, mi plan seguramente puede irse modificando y al final de la historia yo termino diciéndole, yo creo que la intubación no es un plan, no te lo voy a proponer. Yo creo que lo que va a proponer es otra cosa porque lo que él quiere no lo voy a lograr. Entonces, ese cambio de dirección, yo creo que a modo de conclusión puede ir sirviendo y como quedándolo claro y que una buena forma de hacerlo siempre es teniendo esa mnemotecnia de RIMAP que nos va a dar ese orden de primero yo hablo con mi paciente a partir de un contexto y tengo claro cuáles son los objetivos, qué es lo que quiere, qué es lo que espera y al final de eso yo le propongo algo. No es que lo que yo le proponga se tenga que acomodar a los objetivos del paciente, es la direccionalidad es muy importante. Entonces, ahora sí respondiendo a esa pregunta venenosa que me has hecho, entonces, vamos a partir de varios elementos. La capacidad es un constructo que es multidimensional, ¿cierto? Y que no está determinado por un único escenario. De hecho, la capacidad es altamente cambiante. La capacidad es altamente variable e incluso la capacidad no es universal, porque yo puedo tener una capacidad conservada para una decisión A, pero puede que no tenga capacidad para una decisión B. Entonces, por ejemplo, es probable que un paciente pueda tener capacidad, por ejemplo, para decidir si quiere o no someterse a un procedimiento quirúrgico, pero puede que no tenga la capacidad para tomar decisiones jurídicas frente a vender o no un bien. Son dos cosas distintas. La capacidad no es universal. Entonces, esto a veces tenemos discusiones en la vida práctica porque a veces nos interconsultan en psiquiatría y es, doctor, por favor, evalúe la capacidad de decisión. Listo. Dígame para qué. Porque es que la capacidad de decisión está supeditada a una pregunta. Usted pregúnteme claramente qué quiere que yo le pregunte o evalúe en su paciente. Si tiene capacidad para decidir sobre un trasplante, sobre una biopsia, sobre un medicamento, sobre las visitas, sobre terminar la pareja, sobre vender la casa, y yo le responderé a cada una de ellas evaluando la capacidad de decisión, porque la capacidad de decisión no es universal, ¿cierto? Es absolutamente contextual, cambiante y variable. El segundo elemento es que como es tan cambiante y es multidimensional, involucra muchas fuentes de información. Evidentemente en este paciente que está deteriorado clínicamente, que está en delirio, que tiene un deterioro neurocognitivo de base, pues la capacidad de decisión de ese paciente está bastante nublada, ¿cierto? Los dominios, los cuatro dominios de la capacidad de decisión van a estar absolutamente comprometidos, empezando que el paciente ni siquiera va a tener la capacidad de expresar, por ejemplo, una voluntad, ¿sí? Entonces ahí tenemos que empezar a buscar las las capacidades sustitutivas, es decir, cómo otras personas van a hacer ese escenario. Pero en esa sustitución tampoco es que cualquier que aparece es sustitutivo, simplemente porque legalmente aparezca. Aquí también hay que hacer un equilibrio proporcional de cómo busco yo la información. Entonces, estos sobrinos aparecen, por lo que estamos intuyendo, vamos a ponerle a esto pues la escena
mexicana de la telenovela. Entonces aparecen muy eventualmente, no parece que estén tan comprometidos, aparentemente solo hay uno que se hace cargo económicamente de este señor. No sabemos financieramente este señor de quién depende y demás, pero no parece ser que haya una relación suficientemente que soporte emocionalmente la capacidad de decisión, ¿cierto? Entonces, no simplemente nos debemos dedicar a que legalmente el consentimiento sustitutivo lo vaya a dar este sobrino, porque hay otros elementos que podríamos considerar. Por ejemplo, ¿qué hacía este señor o qué quería Federico o qué hacía Federico? ¿O qué esperaría Federico de la vida? ¿O cómo era su comportamiento frente a situaciones, por ejemplo, como estas? O si evidentemente había alguna declaración de una voluntad anticipada, por ejemplo, si estuviese ya explícita o incluso tácita, que también nos ayude a darnos una idea que nos permita empezar a decir como probablemente este señor altamente independiente termina en su deterioro neurocognitivo, en su fractura de cadera dependiente y que es como muy contrario a lo que uno esperaría en su lógica de desarrollo de su vida, que longitudinalmente había sido francamente independiente, francamente autónomo, muy relacionado con mantener la autonomía y el ejercicio de su autocuidado, y que ahorita, a pesar de que su consentimiento sustitutivo esté en cargos de un sobrino, pues parece que se aleja de lo que este paciente históricamente y longitudinalmente su historia de vida ha mostrado. Entonces ahí también tenemos que empezar a incluir otros elementos también para consolidar cómo vamos a evaluar la capacidad de decisión que tiene en este caso, sin lugar a dudas, el sobrino, dado pues que el paciente no la tiene. Entonces, la visión nuestra obviamente está basada, por supuesto, y tenemos que acogernos a todas las decisiones legales y a lo que corresponde legalmente. Y a pesar de que el sobrino aparece como su tutor legal o su apoyo legal en este momento, desde el punto de vista jurídico, pues no es el único elemento que tenemos que considerar. Probablemente merezca un poquito más de intervención, chequear ese funcionamiento preasilo de Federico, porque nos da pistas importantes que diría, es que parece ser que él no estaría muy de acuerdo con esta historia. Estamos hablando de una hipótesis, ¿cierto? Estamos es nutriendo, no es que este sea el criterio, este es un criterio más. Este criterio entra en la discusión, entra también en la discusión el criterio de que no tiene autonomía, entra en la discusión la posibilidad del del sobrino, pero también el sobrino ha dado la posibilidad de que hayan otros primos, otros sobrinos que también participen, y entonces vamos juntando toda esta información para que tengamos pues una capacidad de evaluación más integral de la posibilidad pues de un consentimiento sustitutivo en este caso. Entonces, insisto, hay que ser mucho más profundos porque el paciente se lo merece, porque probablemente muchos de los que estamos aquí y fuéramos Federico, tendríamos una posición hoy muy clara frente a qué querríamos que pasara. Y probablemente Federico, antes de tener su deterioro y antes de estar aquí con esta sepsis, también había visualizado quizá un futuro de su vejez diferente a estar en la UCI indefinidamente con 150 antibióticos, con vasopresor, intubado, dializado, con un pañal, y como decimos jocosamente nosotros tres, cuando se empieza a usar el pañal, la dignidad empieza a verse un poquito comprometida y amenazada. Edison, ¿qué tendrías así como también como para agregar en este contexto? No, yo creo que hay poco que agregarle pues a lo que ya expresó Camilo. Gracias por haber hecho la respuesta primero. Pero sí, yo creo que es supremamente importante, vuelvo, insisto, en tener muy buena información. Entre más información se tenga, mejor decisiones se van a tomar. Entonces, conocer en profundidad qué pasaba previamente, conocer la voluntad, si se tiene pues disponible de Federico sobre las cuestiones en términos de dependencia, de necesidad de cuidado y demás, puede ayudarnos a dar una buena respuesta en eso. Pero también yo pondría ahí, poner un poquito más de complejidad a la cosa, es que
desde nuestro ejercicio médico nosotros tendremos que primero no hacer daño. Y si yo voy a poner a mi paciente en una situación que yo considero que va a estar peor, porque va a tener una traqueostomía, porque va a tener una colostomía, porque va a perder mucha más independencia, porque va a estar mucho más agitado, va a estar con sufrimiento psicológico, mental, físico, yo tendría que pensar entonces en no hacerle el daño a ese paciente, independiente de si termina saliendo vivo o no de la unidad. Entonces, pensándolo desde esa partecita un poquito más paternalista, yo creo que probablemente haya que pensar también en eso. Entonces, no es solamente porque vino el familiar a braviarme, entonces le voy a hacer de todo, sino que es, no, aquí hay un criterio y aquí hay un criterio que debe respetar la proporcionalidad y pensar en que el paciente lo que necesita es confort, calidad de vida. Que si sale vivo, pues que salga vivo con confort y calidad de vida. Pero si no va a salir vivo, por lo menos que sus últimos días u horas sean con confort y calidad de vida. Entonces, si uno establece ese objetivo como uno de los principales, probablemente le ayude a tomar un poquito más fácil la decisión. Sí, yo creo que en la formación que uno tiene como intensivista hay un gran marco de celeridad, de toma de decisiones ya, si no lo intubo ya, ese paciente después no va a ser capaz de intubarlo, después voy a fracasar, es que hay que empezar vasopresores rápido, es que tengo una hora, es que tengo 3 horas, es que los hemocultivos, es que los paraclínicos, tenemos una gran cantidad de variables que implican una atención inmediata y se nos dificulta a veces ese ejercicio de mirar a futuro y por eso nos volvemos a ratos ambivalentes, porque uno o intuba o no intuba, o dializa o no dializa. Entonces, cuando ingresa el paciente a la UCI, es frecuente esa sensación de estar abrumados porque, pero entonces yo qué hago con este señor si ya empecé, entonces le tenemos que hacer de todo, o si podemos parar, o si vamos haciendo con calma, o si tengo que pedir ayuda, o si tengo que pedir como más información y yo creo que es muy importante como sacando también adicional a todo esto que hemos mencionado, es la idea de que, claro, no, sí, empiece, pero empiece con calma, empiece con sensatez, empiece proporcionado. Ahora, empezó y la situación era crítica y usted va averiguando más información, pues a esa información es ahora la nueva evidencia que tiene no de lo que es científico, sino de lo que es importante para el paciente. Y usted puede hacer los ajustes necesarios, usted puede escalar tratamientos, usted puede empezar a decir, bueno, ¿en qué momento será que empiezo adecuación? ¿No? ¿Será que es que tal vez sí lo óptimo es cuidados paliativos? ¿No? ¿Será que mejor intento con otras alternativas no tan invasivas para tratar de mantener la funcionalidad? Ese ejercicio, yo creo que muchos en la formación no nos tocó y a veces nos toca pedir ayuda, pero empezar a entender que estos desenlaces finales son mucho más importantes que la opción de poder tener el paciente con este soporte vital que está técnicamente indicado, que el paciente cumple criterios, a rato nos va a hacer sentir a todos al final hasta mejor. El familiar va a quedar tal vez agradecido, nos vamos a sentir bien de que el viejito no sufrió mucho, de que Federico era este personaje y sí, qué tan bueno que, no sé, pudo volver a su asilo tranquilo, a su vida tranquila, o no, definitivamente el señor le iba a ir muy mal y no era justo tal vez con él esto y le ayudamos al sobrino a entender de que las mejores decisiones no eran esto por lo que nos contó de lo que había sido Federico. Entonces, yo quisiera también como poner entonces esto como una idea ya entonces de conclusión, de decir, sí, es que no vamos a hacer nada, o decir que porque tiene cara de viejito, porque tiene cara de muy frágil, porque es que vicia en el asilo, porque es que solo viene el sobrino, porque es que tiene cara de que no hay quien le importe, ese es el criterio, sino que es como empezar a juntarnos de múltiples aspectos y que estas decisiones que tienen que ver con bioética finalmente, porque estamos hablando de proporcionalidad, estamos hablando de autonomía, estamos hablando de dignidad humana, estamos hablando de no maleficencia, estamos hablando de justicia, finalmente van quedando en el discurso del trabajo cotidiano, ¿cierto? Y que esto, yo con las herramientas que voy explorando,
de manera continua, puedo ir llegando a estas conclusiones que van a parecer más fácil de lo que a ratos yo me imaginé en algún momento. Yo quisiera saber si hay alguna otra pregunta adicional del público, alguna otra cosa, o si no, para ya empezar a definir como los últimos puntos de conclusiones, si tenemos algo más para aportar. Em, Creo que el doctor Camargo se nos despidió previamente, me solicitó que les agradeciera a todos por haber estado presentes, por habernos acompañado y creo que pues esto sería como el contenido básico de lo que tenemos para presentarle. Una conclusión de 30 segundos, doctor Camilo. Bueno, creo que mi conclusión la había adelantado y yo la resumiría en este cambio de dirección cuando establecemos el plan terapéutico. No empecemos proponiéndole al paciente o a la familia un plan terapéutico, sino hagámoslo como una consecuencia después de haber evaluado qué esperan y qué quieren que ocurra con este tratamiento que vamos a hacer. Y ahí estamos en el punto de anclaje para poder proponer lo que sí corresponde a los objetivos que el paciente tiene. La mayoría de las veces los médicos pecamos porque nuestras expectativas son diferentes a las de los pacientes. Muy bien. Conclusión de 30 segundos, doctor Edison. Yo diría que hay que entrevistar muy bien a las personas. Una buena entrevista nos va a dar el 80% del diagnóstico y con un buen diagnóstico vamos a tener unos buenos objetivos de tratamiento. Si lo logramos hacer así y pensando, como dice Camilo, primero en los objetivos y luego en el plan, probablemente vamos a hacer mucho mejor las cosas para los pacientes en la UCI, sobre todo los adultos mayores. Perfecto. Bueno, yo les agradezco muchísimo a ustedes dos por acompañarnos en esta actividad académica, por acompañarnos en el día a día acá sufriendo y tomando decisiones con nuestros pacientes. Estas conversaciones han sido previamente tomadas muchas veces con tinto, comentando casos en los que hemos tenido que compartir algunas cosas. Entonces les agradezco que podamos compartir esta información con los demás compañeros que están con nosotros, a los que han estado presentes. Es un buen momento para invitarlos a participar de estas actividades que estamos haciendo en la AMSI, de lo que se está haciendo desde el Comité de Bioética, que la idea es poder ir mejorando en este trabajo que todos estamos tratando de sacar adelante, que nos logremos un buen impacto y una mejor satisfacción. Y con esto entonces agradecerles a todos por su presencia, por su compañía y espero que nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias para todos. Bonita noche, descansen. Muchas Entonces, gracias. Feliz noche. Hasta luego.